el transformador normal conectado en estrella-estrella, habíamos hablado de lo que eran los lados homólogos, ¿cierto? Y habíamos calculado el índice horario. Y el índice horario nos había dado un YY0, significa que las tensiones de línea de entrada y salida van a estar en fase. Ahora, para este segundo ejercicio, lo único que hice fue cambiar dos bornes de polaridad, ¿cierto? Entonces aquí este señor lo mandé a la salida e invertí las conexiones, ¿cierto? Entonces puse la B con la A, la C con la B y la A con la C, los invertí. ¿Eso qué quiere decir? En el dibujo, pues este sería el borne de salida B, el borne de salida C y el borne de salida A, ¿cierto? Entonces, para una persona que llega, pues ve esta secuencia A, B, C, ¿no? Dice, ah, bueno, esta es la primera fase, segunda fase, tercera fase, el neutro, o X, Y, Z y neutro, como ustedes quieran verlo. Pero internamente, fíjense que la tensión que viene de la fase A va a estar en la B en la C y la C en la A. Una inversión ahí de conectores nada más. ¿Y en qué afecta? Entonces estábamos haciendo el cálculo del índice horario cuando estuve los problemas de conexión. Entonces acá, primer paso, hacer el diagrama fasorial de las tensiones de entrada en el reloj, ¿cierto? Entonces eso es una conexión estrella. A tiene que estar aquí, B tiene que estar aquí y C tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque es conexión en secuencia positiva, ¿cierto? Como es conexión estrella, pues nos quedan los diagramas, los fases. Ahora, íbamos para el secundario. Entonces dice, ¿qué dice el paso? No, dibuje las tensiones secundarias, los fasores de las tensiones secundarias, teniendo en cuenta que por fase van a estar en fase. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, esta tensión B'B, fíjense que B es la salida del bobinado que está en la rama que se alimenta de la fase A. Entonces, esta tensión que vamos a inducir acá va a estar en fase con la que viene de A. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, resulta que esta tensión B'B está en fase con la de A, aquí. Entonces, esto le vamos a colocar aquí, B' y B. ¿Listo? Ahora, C'C está en la segunda columna. Fíjense, el devanado que va a ir a alimentar el borne C, pues es el que está con la fase B. Entonces, aquí tenemos ese devanado. Entonces, está en fase con la tensión de esta. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, C'C estará en fase con la tensión del primario de B, ¿cierto? Entonces, este sería C. Y la A, fíjese que el borne que va a ir, ¿cierto? A conectarse a A, fíjese, es este. Es el bobinado que depende de la alimentación primaria de la fase C. Entonces, el borne A va a estar acá, en esta fase. ¿Listo? Entonces, el A estaría acá. ¿Listo? Este sería la A. Aquí estaría C', aquí estaría A'. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuál es el índice horario? Entonces dice superponga, ¿cierto? Los dos diagramas. Entonces, al superponer los dos diagramas, vamos a tener que el diagrama del primario, ¿cierto? Tenemos aquí A, B y C. Y al superponer el devanado al secundario, pues va a ser esa misma estrella. ¿Sí? Fíjense que la estrella está ahí. Lo que pasa es que los bornes se intercambiaron. Entonces, ¿ahora dónde está A? A está aquí. ¿Dónde está B? B está aquí. ¿Y dónde está C? C está aquí. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo que yo hice fue cambiar bornes. El de A lo pasé a B. El de B lo pasé a C y el de C lo pasé a A. ¿Ya? Y eso fue lo único que ocurrió. Pero fíjese que el índice horario es como que haría la conexión. Primario es estrella, el secundario es estrella. ¿Y cuál va a ser el índice horario? Entonces, ¿en qué número terminó la A minúscula? Ese es el índice horario. Entonces, vamos a ver en qué número. Yo sé que este es la 12, ¿cierto? Yo sé que este será, entonces de aquí a aquí, ¿cuánto hay? 120. 120 dividido en 30, las 4, ¿cierto? Y este de acá hasta acá, ¿cuál número sería? Las 8, ¿no? Recuerde que el reloj divide en, eh, ¿en qué? En ángulos de 30 grados, ¿no? Por eso es que utilizamos el reloj. Entonces, este sería las 11, las 10, las 9 y las 8. ¿Qué ángulo hay de acá a acá? 120 grados. Entonces, ¿qué índice horario es? Un YY8. Uy, ese índice horario no es normal. O sea, no es una conexión. Si ustedes revisan, por ejemplo, en internet, índices horarios del transformador, entonces los índices horarios utilizados, más utilizados, el YY5, el YY7, el DY1, el DY11,
¿sí? Típicos. Este YY8 no es muy típico. ¿Y por qué? Pues es una conexión que yo me inventé acá para explicarles cómo funciona lo del índice horario, ¿sí? Entonces, fíjense que los devanados son los mismos. Lo único que hice fue cambiar el orden de conexión y inmediatamente el índice horario cambió, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplito, algo más elaborado. A ver, pues no tan elaborado, pero sí como para entender. Vamos a suponer que tenemos un transformador delta delta. Vamos a hacerlo aquí, ¿cómo sería la conexión? Entonces vamos a hacer aquí el núcleo. Un delta delta no, vamos a trabajar un delta Y, ¿sí? Para que, como un transformador de distribución típico, un delta Y. Ahorita hacemos una conexión zigzag para que expliquemos de una vez qué es esa conexión, ¿no? Lo que estamos esperando, pues, que el CCC para poder hacer las exposiciones que están pendientes. Entonces tenemos por aquí el devanado primario. Recuerden que si yo arroyo todos los devanados en la misma dirección, fíjense que este está entrando por detrás, ¿sí? Cuando uno diseña el transformador y lo construye, pues uno se da cuenta de que estos devanados pues no van a estar ahí sobre el núcleo completamente, ¿no? Eso son unas cosas que se llaman las formaletas, o algunos lo llaman carretes, ¿no? Que son esas elementos de material aislante, ¿cierto? ¿Sí? En la cual se alojan los devanados. Entonces uno hace el devanado en el carrete y después lo monta sobre el núcleo. Lamentablemente, con toda esta cuestión, pues ya tenemos 3 semestres sin construir transformadores trifásicos con un determinado índice horario, ¿no? Estamos en la virtualidad, esperamos que podamos volver algún día a la normalidad y ustedes van a realizar estas prácticas. Bien. ¿Qué pasa? Ahí todos, fíjense que todos los devanados están en la misma dirección, arrollados en la misma dirección. Entonces, ¿eso qué hace? Es que los puntos, si yo digo este es punto, pues este va a ser punto, este va a ser punto. Y como todos están arrollados en la misma dirección, misma orientación, pues estos serían puntos. ¿Listo? Vamos a conectar delta delta. Entonces, agarramos, recuerden que el delta, de la misma manera como en la estrella, solo podía tener dos formas de conexión adecuada, o unir las colas o unir las cabezas. Aquí en el delta yo solo voy a poder tener dos opciones para hacer un delta, ¿cierto? Si estos son los puntos, yo solo puedo unir cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. Hagámoslo por este lado. Una forma, es un delta. O unir cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Esas son las dos formas de hacer un delta. No hay más. No hay más formas. Ah, profe, que yo tengo aquí esto. ¿Cierto? Usted une aquí este, une aquí este y une aquí este. Ah, profe, mire, eso es un delta. Sí es un delta, se dice está formando un triángulo, pero ese triángulo no está equilibrado. Usted está uniendo dos cabezas aquí, ¿cierto? Y la otra punto estaría acá, eso no es equilibrado. Entonces las tensiones que van a salir no van a ser equilibradas. Entonces recordemos que estrellas, formas de conectar una estrella, solo dos. Formas de conectar un delta, solo dos, para que sean equilibradas. O cola-cabeza o cabeza-cola, ¿cierto? Ahí se forma equilibrado. Entonces vamos a hacer un delta. A ver, hagamos un delta, unamos cola con cabeza, ¿cierto? Cola con cabeza. Y cola, vamos a unirlo acá, con cabeza. Pasarlo por aquí arriba, ¿no? Listo. Y en el secundario hagamos una estrella. Esta estrella. Entonces unimos, vamos a hacerlo así primero. ¿Listo? Y ahorita invertimos la estrella. Entonces tenemos que un delta estrella. ¿Listo? Los bornes, vamos a poner que aquí está el bornecito de conexión U, este va a ser B y este va a ser W. ¿Listo? Y este va a ser la salida. Entonces la salida aquí, vamos a decir en ese orden, U, B y W. Estas son minúsculas, estas son mayúsculas. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice el primer paso? Bueno, yo tengo que tener un esquema de conexiones bien definido, con los lados homólogos y las letras, ¿no? De los bordes. Entonces, vamos a hacer este el devanado primario. Y este es el devanado secundario. ¿Listo? Están los puntos de esta manera. ¿Ya? Entonces este va a ser U, este va a ser P, este va a ser W mayúscula, este va a ser la salida U, B y W minúscula. ¿Listo?
Los otros bornes los colocamos como primas. U', B', W', aquí U', B', W'. Entonces, este facilito es una estrella, está unido acá. Entonces, aquí tenemos acceso al neutro, ¿cierto? Y este va a ser un delta. Entonces, ¿cómo unimos el delta? Entonces, dos formas, cola-cabeza o cabeza-cola. ¿Cómo lo estamos uniendo aquí? Cola-cabeza. Entonces, este señor se une acá, ¿cierto? Este señor se une acá, ¿sí? Y este señor se une acá. Y unimos cola-cabeza, cola-cabeza. Lo pusimos aquí. Listo, ese es el transformador. Vamos a hallar el índice horario. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es que yo hago un reloj, ¿cierto? Siempre, aquí dice el reloj. Bien. Y el sistema, un sistema de potencia, se supone que está operando en secuencia positiva, es decir, que la primera fase. Entonces, aquí estaría A. Bueno, ahora ya no es A, ahora es U. ¿Dónde estaría B? Aquí. ¿Y dónde estaría W? Acá. Esa sería la conexión. La secuencia positiva, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hacer las uniones. Entonces empecemos, no sé, por donde quieran, empecemos por aquí en el centro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mire, la cola del fasor B se va a unir con W. Entonces, a ver, la cola del fasor B se va a unir con W. Entonces, aquí está B'. Bien, lo voy a unir. B' se une con la cabeza de W. Entonces, B' está acá. Eso implica que el fasor B'B esté hacia allá. Esa es la dirección del fasor B'B. Ahora, listo. Ahora, la cola de W está unido ¿con quién? Con la cabeza de U. Entonces, ¿dónde estará W'? Miren, aquí está W'. Entonces, ¿dónde está el fasor omega' W o W'? Está hacia abajo. Bueno, esto está en color azul. Está en esta dirección. Listo, así. W'. Y ahora, ¿qué falta? Ah, bueno, U'. La cola del fasor U se une con la cabeza de B. Entonces, ¿dónde está la cola del fasor U? Acá. U'. ¿Qué significa? Que el fasor U', está en esta dirección. Entonces, fíjese que se nos formó un triangulito cerrado, pues porque es un delta equilibrado, ¿cierto? Ahí está. Ese es el triangulito. Las tensiones de eso. ¿Sí? Recuerden que estas tensiones, ¿qué son? La representación de esas ondas sinusoidales que veríamos allá en el analizador de red, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Dibuje, ¿cierto? Las tensiones de salida del secundario, ¿cierto? Teniendo en cuenta que por rama las tensiones están en fase, ¿cierto? Eso es lo que hay por rama, ¿no? Entonces, estos dos voltajes que estén acá están en fase con respecto a los lados homólogos. Entonces, vamos a dibujarlo. Resulta que el secundario es una estrella, entonces parto del punto. Voy a dibujarlo aquí en rojo. Punto. Acá. Este es el neutro. Listo. Entonces vamos a dibujar las tensiones. Empecemos otra vez por el centro. Uno puede empezar por donde quiera. A ver, el fasor B'B o V', ¿no? V', está en la segunda rama. Entonces está en fase con el fasor B'V del primario. A ver, ¿dónde está el fasor B'V del primario? Está apuntando a la izquierda. Perdón, de izquierda a derecha. Entonces este señor estará para allá. Y este sería V y este sería V', ¿cierto? Ahora, el fasor W', está en fase con W'. Entonces, ¿para dónde apunta W'? Mire, para abajo. ¿Listo? Entonces, este señor apunta para abajo, en esa dirección. ¿Listo? Y entonces aquí está omega. Y aquí está, bueno, omega no, W'. ¿Listo? Y ahora la última rama. El U', está en fase con U'. Entonces, U', ¿para dónde va? En esta dirección. Entonces, ¿hacia dónde va? Hacia acá. ¿Listo? Este sería entonces el fasor U. Ahora, ¿qué me dice el último paso? Bueno, dice superponga. Entonces vamos a superponer esto. Vamos a llevárnoslo de aquí. Y dice superponga por el neutro. Ah, pero es que esto es una conexión delta. Recuerden que el delta tiene un neutro virtual. ¿Dónde está el neutro virtual? Estará por aquí. ¿En dónde? Equidistante, porque el sistema es equilibrado, a cada uno de los vértices, ¿cierto? Por ahí estará el neutro. Entonces dice superponga superponiendo los neutros. Entonces agarramos este esquemita y lo superponemos. Y ahí ponemos el neutro. ¿Listo? ¿Cuál es el índice horario? El índice horario
será el número en el cual quede la letra del secundario de la primera fase, ¿no? ¿Dónde quedó? Aquí. ¿Qué número es ese? No, pues ni idea, ¿no? Pues resulta que los números se sacan con trigonometría. Eso no es que me pareció que está como en el 10, ¿no? Este número aquí, ¿quién es? Bueno, a 90 grados está el 13, aquí está el 9. Bueno, ¿este señor en dónde estará? Bueno, yo sé que este está completamente horizontal, ¿cierto? Entonces yo sé que de aquí a aquí hay 120 grados. Y de aquí a aquí hay 90. Por lo tanto, este pedacito sería 30 grados. Y cada número sería 30. Entonces, ¿aquí qué número está? 11, ¿cierto? Aquí quedan 30 grados. Entonces, ¿qué tipo de conexión es esto? Esto es un delta Y11. ¿Qué significa? Que las tensiones de línea del secundario se me van a trazar 330 grados con respecto a las tensiones de línea del primario. O las tensiones de línea del primario o las tensiones de línea del secundario se van a adelantar 30 grados. Es decir, bueno, ¿cómo así, profe? Mire, la tensión de línea V, ¿cierto? Del primario, la tensión de línea V. ¿En dónde está? La tensión de línea V, vamos a dibujarla en amarillo, es esta misma, ¿no? La que va de B a U a aquí. Esta es la tensión de línea. Recuerden que una conexión delta, el voltaje fase, el mismo voltaje de línea. Ahora, ¿quién es la tensión de línea de salida del secundario? Entonces la que va de B a U, pero en el secundario, esta. Vamos a ir por aquí. Recuerden que la diferencia es la unión de las dos cabezas, ¿no? Esta. ¿Cierto? Esta es la tensión. ¿Sí? Entonces, si yo coloco esas dos tensiones, esos dos fasores, cola con cola, va a quedar una por acá, que es la del primario, ¿cierto? La de tensión de línea V primario. Y la del secundario estaría acá. Ah, caramba. Estaría por acá, ¿sí? En esta dirección más o menos. Y esta sería la tensión de línea de salida V, ¿ya? Porque recuerden que los desfasajes son entre tensiones de línea, ¿sí? ¿Cuál es el desfase entre ellos? 30 grados, ¿cierto? Pero ¿cuál es el índice horario? De Y11. Significa que el secundario, la tensión de línea del secundario, se atrasa 330 grados con respecto a la del primario. Mira, aquí hay 330 grados. Pero si yo lo quiero ver desde la otra perspectiva, entonces, ¿qué va a pasar? Pues es como si la tensión de línea se adelantara 30 grados. ¿Sí? Entonces, por eso el índice horario es el atraso de las tensiones secundarias con respecto a las tensiones primarias. ¿Listo? Ese es el índice horario. ¿Ya? Ahora, algo importante. El índice horario depende de la secuencia de alimentación. ¿Cierto? Entonces, el sistema con el que yo alimente el transformador tiene que estar en secuencia positiva. Es decir, yo voy a alimentar aquí con esto con una red, ¿no? Entonces aquí viene la línea 1, y entonces aquí va a venir la línea 2, y yo lo voy a conectar a los bornes, ¿no? Esa es la idea, ¿cierto? Línea 3. Pues resulta que el sistema tiene que estar en secuencia positiva, ¿cierto? Aquí tiene que ser la primera fase, la segunda y la tercera. ¿Qué significa secuencia positiva? Pues que si la fase 1 está acá, la 2 tiene que estar atrasado 120 grados y la 3 tiene que estar adelante 120 grados, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando yo vea eso en un oscilograma, ¿cierto? En un analizador de red o un osciloscopio, bueno, un sistema de adquisición, lo que usted quiera, ¿cierto? Este tiene que ser el orden. Entonces yo veo aquí que esta es la tensión de la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Eso es secuencia positiva, ¿cierto? Aquí seguirán, ¿no? Eso es secuencia positiva. Bueno, ¿qué pasa si yo invierto la secuencia? Y como habíamos visto en la clase anterior, invertir la secuencia es que usted llegó e invirtió dos fases de esta, es decir, la línea 2 la coloca acá y la línea 1 lo coloca acá. Eso invertiría dos de esto y se convierte en secuencia negativa. ¿Qué pasa si yo alimento el transformador con secuencia negativa? ¿Qué sucederá? Pues a nivel RMS, a nivel del valor del voltaje, por ejemplo, si es 13.228, pues los voltajes no van a cambiar, pero sí va a cambiar la secuencia y eso me va a alterar el índice horario. Entonces vamos a hallar el índice horario de este transformador, pero si yo lo alimento en secuencia positiva, es decir, en secuencia negativa, es decir, yo invierto dos fases de alimentación, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vea las fases con las que estoy alimentando, ¿cierto? Aquí aparecería la línea 3, ¿cierto? Esta sería la línea 3 y esta sería la línea 2, ¿cierto?
Bien, ¿qué sucederá? Bueno, vamos a ver el índice horario. Entonces, primer paso, bueno, haga el dibujo, ¿cierto? Del reloj. Ubique aquí las 12. Entonces, ¿qué pasa? En secuencia positiva nosotros decíamos, aquí está U, aquí está B. Pero como yo voy a cambiar dos cables de alimentación y voy a alimentar en secuencia negativa, pues entonces en secuencia negativa, aquí a las 4 no estaría V, estaría ¿quién? W. ¿Y aquí quién estaría? Estaría V. ¿Y por qué? Porque yo invertí dos cables. ¿Cuáles, profe? No, pero en la clase anterior. Si usted cambia dos cables, los que quiera, usted invierte la secuencia. Entonces, si usted invierte dos cables, lo pasa a secuencia negativa. Y si usted invierte otra vez dos cables, los que quiera, vuelve otra vez a secuencia positiva. ¿Cierto? Simplemente invertir el orden. Invertir el orden de esto. Pasa de secuencia positiva, negativa, positiva, etc. Bueno, entonces, ¿qué pasó? W está acá. ¿Eso va a cambiar algo? Claro que sí va a cambiar algo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver conexiones. Las conexiones van a ser las mismas, ¿cierto? Pero fíjese que la alimentación se invirtió. Pasé dos líneas. Entonces, miremos, a ver, B' se une con la cabeza de W. B' se une con la cabeza de W. ¿Dónde está B'? Acá. Listo. Entonces, ¿qué significa? Que el fasor B'B está para allá. Entonces, fíjese que ese fasor B'B, antes, B'B iba de izquierda a derecha. Ahora va de dónde? De derecha a izquierda. Vamos a ver, entonces, la cabeza de W se une con la cola de B'. La cola de B' se une con la cabeza de U. La cola de B se une con la cabeza de U. Entonces, ¿dónde está U? Bien, U está acá, U'. ¿Para dónde va ese paso? Entonces, bueno, de esta manera. U'. Y ahora, el último, la cola de U se une con la cabeza de B. Bueno, eso fue el que acabo de hacer, ¿no? ¿Sí? Sí, no. Acaba de hacer esta. La cola de U se une con la cabeza de B. La cola de U se une con la cabeza de B. Entonces, ¿cómo me falta? Me falta que la cola de W se une con la cabeza de U. Entonces, la cola de W se une con la cabeza de U. Estaría aquí. ¿Hacia dónde va el fasor? En esta dirección. Ah, caramba. En esta dirección. W', W, B', B, U'. Este es el diagrama fasorial de la tensión primaria. ¿Qué cambió? Entonces, resulta que cuando usted llega ya al transformador y le cambia dos cables de alimentación, ¿cierto? Dos cables de alimentación, pues fíjese que el triángulo ya no va en este sentido, fíjese que el triángulo se invirtió de sentido, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque es que si usted lo ve en el analizador de red, dos fases se cambiaron, se intercambiaron entre sí. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues dibujemos el diagrama fasorial del secundario. Entonces vamos a hacerlo aquí en rojo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces fácil, ¿no? Esto no va a cambiar. Aquí, la tensión U' está en fase con U'. A ver, ¿hacia dónde está apuntando U'? Mira, está apuntando en esta dirección. Está para allá. Aquí quedaría. La tensión B'B está en fase con B'B. ¿Hacia dónde va B'B? De derecha a izquierda. Está hacia allá. Y el fasor, esta sería la salida de B. Y el fasor W', está en fase con W', ¿para dónde va? Para abajo. Para abajo. Estaría de esta manera. Listo. Bien. Ahora dice, superponga, ¿cómo? Uniendo los neutros. Recuerden que el delta tiene un neutro aquí, ¿cierto? Que es el punto que equidista, si el sistema que está equilibrado a cada uno de los vértices. Entonces superponemos eso. ¿Cómo nos queda? Vamos a superponerlo acá. Quedaría este señor por acá, este señor por acá, y este señor horizontal, ¿no? Quedando como torcido. Listo. ¿Este quién sería? U. ¿Este quién sería? U. ¿Y este quién sería? W'. ¿Cuál es el índice horario ahora? ¿Es de Y11? No. ¿Dónde quedó el U? Entonces, trigonometría, de aquí a aquí, 90. Y de aquí a aquí, 30. 90 más 30, 120, que es el desfasaje. Entonces, ¿qué número es este? El 1. Entonces, ¿qué índice horario es transformado? Es un DY1. ¿Qué cambió? No, profe, no cambió nada, es el mismo sistema, la misma conexión y todo. ¿Qué cambió? Que yo intercambié dos fases de alimentación. Dos fases de alimentación. ¿Qué pasó con el índice horario? Entonces resulta que ahora la tensión de línea del primario
no va a atrasarse 30 grados con el secundario, o el secundario atrasarse 330 grados con respecto al primario, ¿no? Ahora DY1, ¿qué pasó ahora con las tensiones de línea? Pues resulta que la tensión de línea del secundario se va a atrasar 30 grados con respecto a la tensión de línea del primario. Fíjense, ¿dónde quedó la tensión V? Fíjense aquí, V, ¿dónde está? Aquí, acá. Esta es la tensión del primario V. ¿Y dónde quedó la tensión de línea del secundario? Fíjense, aquí está la tensión de línea del secundario, V. ¿Qué ángulo van a formar? 30 grados, pero ahora para el otro lado, ¿cierto? Fíjense, quedó aquí esa tensión de línea más o menos en esta dirección y la tensión de línea del secundario en esta dirección. ¿Cuál es el desfase de ellos? 30 grados, ¿pero qué? 30 grados. Pero ahora fíjense que ¿quién va adelante? La tensión de línea del primario va adelante con respecto a la tensión de línea del secundario. Se invirtió, fíjense. Antes, el secundario va 30 grados adelante o 330 grados atrás, como ustedes quieran verlo. Recuerden que esto gira en sentido contrario a la manecilla del reloj. Ahora, la tensión de línea del primario va adelante 30 grados de la del secundario. El índice horario se invirtió, simplemente con invertir la conexión. Y eso es importante. Y entonces, no, profe, pues, ahí en casa de un taller y tengo trifásico. Y yo veo, profe, ahí que pasan 3 cables, ¿no? Y el neutro, ¿sí? Bueno, allá el RETI nos dice, bueno, pinte de colorcitos esto, ¿no? La R, la S y la T, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los colores? No dice RETI, ya colóquele amarillo, azul y rojo. Entonces, este sería la R, este sería la S y este sería la T. Y este sería el neutro, ¿no? Ahí está. Ahí como la instalación cumple RETI, usted sabe cuál es la primera fase, cuál es la segunda fase y cuál es la tercera fase en secuencia positiva, ¿cierto? Recuerde que todo el sistema tiene que operar en secuencia positiva. Pero supongamos que usted va y destapa ya una caja y están todos los cables del mismo color. ¿Cómo saber cuál es R, cuál es S y cuál es T? ¿Cómo se puede saber? Bueno, el neutro, usted es un probador de fase, el que no tenga tensión, es el neutro, sale. Pero entonces aquí, ¿cuál es R, cuál es S y cuál es T? Para que quede en secuencia positiva, profe. Entonces resulta que usted agarra una fase, la que quiera, ¿cierto? Usted agarra una fase, la que quiera y la marca. Dice, bueno, esta va a ser mi R. ¿Sí? ¿Qué le interesa a usted? Que el sistema esté en secuencia positiva. ¿Sí? Que el sistema esté en secuencia positiva. Entonces usted dice, marca, esta es la R. ¿Y ahora qué hace? No, pues, si tenemos un analizador de red, pues usted dice, bueno, voy a marcar esta es S y voy a marcar esta es T. Vamos a mirar en el analizador. Entonces, cuando usted mira en el analizador, usted va a tener que por ahí va a estar la onda de R, ¿cierto? Esta es la R. ¿Sí? Y supongamos que la que usted colocó aquí en el analizador, ¿cierto? Y la que usted está aquí en el analizador, resulta que tiene esto es lo que usted está viendo en el analizador. ¿Sí? Usted vio esto. Ay, ¿dónde está? ¿Cómo fue este dibujo? Acá. Listo. Uy. ¿Dónde está? Me quedo aquí. Supongamos que me quedo mal aquí la segunda parte. Supongamos que vio esto en el analizador. ¿Qué esto está viendo? Está viendo que primero pasa R, después pasa T y después pasa S. ¿Qué dice usted? No, esto no es secuencia positiva, esto es secuencia ¿qué? Negativa, porque está RTS con respecto a lo que yo marqué. Regálenme un segundo, muchachos, que me está entrando una llamada ya. Bien, muchachos, entonces estamos diciendo que usted marcó esto así, RST lo supuso porque usted tiene los cables sin marcar, ¿ya? Entonces usted escogió su fase, usted dijo, esta es mi fase R. Cuando usted colocó el analizador, si usted llega aquí con el aparato, el analizador dice, bueno, este es V y W, conecte las tensiones, usted dijo, no, esta es la primera. Esta para mí es la segunda. Y esta para mí es la tercera. Entonces ahí el analizador le está mostrando esta secuencia RTS. O por ejemplo, como el analizador tiene W, entonces le muestra ahí en el dibujo, en el scope. Le dice, no, mire, esta es V. Esta es la que usted marcó como es el azul. Entonces le va a decir, no, esta es la que está entrando aquí como, perdón, esto es 1. Aquí mire, R está como el borne U. Esta es su U. ¿Listo? Fíjese que S aparece aquí en el borne V, ¿no? Entonces,
V estaría, a ver, S estaría acá. Este sería su borne V. Y el borne W está con este, W. Pero le está mostrando esto. Entonces dice, no, esto es secuencia que negativa, porque mire, U, W, W están invertidos. Entonces usted dice, no, esta no es secuencia. Entonces, ¿qué hace usted? No, esta no puede ser la fase T. Esta es la fase ¿qué? Esta es la fase S. ¿No? ¿Listo? Y la deja aquí marcada. Y este señor es la fase T. ¿Listo? Usted dice, no, este ya ahora va a ser mi fase T. ¿Qué tiene que hacer? Pues entonces usted agarra el analizador, desconecta este, y lo conecta acá. Y el otro va y lo conecta acá. ¿Qué pasó aquí? Pues simplemente estos bornes marcados se van a invertir. Este va a ser B y este va a ser W. ¿Qué secuencia es? Secuencia positiva. ¿Qué pasa si usted agarra otra línea como R? Usted dice, no, esta va a ser mi línea, esta va a ser mi R. ¿Cierto? Pues va a ser lo mismo. Usted va a marcar las otras dos como usted considere que crea que es ST, miran al analizador y usted tiene que ver que el orden de las tensiones aparezca de esta manera. Esta es una forma. Profe, no hay analizador. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay otros aparaticos más baratos, ¿cierto? Que se llaman secuenciómetros. ¿Qué es un secuenciómetro? Un secuenciómetro tiene 3 bornes de conexión. Es un aparato digital. Bueno, ahorita son digitales, antes eran análogos. Entonces usted llega acá, aquí le dice, colóquele 1, L2 y L3. Entonces usted dice, bueno, este va a ser mi RST. Entonces yo voy en ese orden y lo conecto acá, L1, L2 y L3. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, él va a marcar secuencia negativa o secuencia positiva. Secuencia es, ¿cierto? Secuencia negativa o secuencia positiva. Si usted lo escoge así, RST, y él le marca secuencia positiva, ya, le pegó. Si no, pues usted invierte cualquiera de las dos secuencias. ¿Ya? Ah, profe, que es que yo marqué aquí RST, ¿cierto? RST, lo marqué acá. Porque no tenía marcaciones y yo marqué así, entonces dije por colores, amarillo, azul y rojo, y de ahí para allá alimenté lo que iba a alimentar. Profe, pero es que por allá al inicio del arranque de esto, estaba marcada de otra manera. Bueno, esa otra manera puede coincidir con la secuencia positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que usted está aquí agarrando una que es su referencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les explico. En fácil es más fácil de entender. Aquí tenemos R, ¿no? Aquí tenemos S, ¿cierto? Y aquí tenemos T. ¿Listo? ¿Qué secuencia es? Positiva. Ah, pero es que más allá yo tenía marcado esto aquí. R, ¿cierto? S y T. Allá estaban marcados, es así. O sea, la que yo marqué aquí T, en realidad era la R. La que yo marqué aquí R, en realidad era la S. Y la que yo marqué S, en realidad era la T. ¿Qué pasa? Pues es la misma secuencia. Secuencia positiva. ¿Quién va adelante? R. ¿Quién va después? S. ¿Y quién va atrás? T. Aquí, ¿quién va adelante? R. ¿Quién va atrás? S y T. Los dos están en secuencia positiva, la misma secuencia. ¿Ya? Entonces es relativo. Otra forma de verlo, con el giro de un motor trifásico. Si un motor trifásico, usted lo alimenta con secuencia positiva, gira para un lado. Y si usted invierte dos cables, le invierta la secuencia, gira para el otro. Entonces, con el giro de un motor trifásico, yo puedo determinar la secuencia. Bueno, igual esto es repaso allá de circuitos 3 cuando ustedes están viendo ya lo de secuencias, ¿no? Aquí que estamos viendo, índice horario del transformador. Vamos a hacer otra modificación. Bueno, profe, usted dijo que aquí yo podía unir las colas o podía unir las cabezas. ¿Eso cambia algo? Sí,